Bienvenidos amigos de la industria automotriz, amantes de las ruedas. Esto es Suma Podcast y yo soy su servidor Roger Royo Cotla, su anfitrión en esta tarde noche. Hoy, como siempre, pues nos sumergiremos en las noticias, en los avances más emocionantes, lo que está dando forma al futuro de la movilidad en México. Antes de comenzar, permítanme presentarles a nuestro ponente de esta noche. Me da mucho gusto saludarlo, me da mucho gusto verlo nuevamente, años de conocernos. Yo tengo 25 años en la industria automotriz, así es que bueno, pues lo voy a presentar a Alfonso, ingeniero Alfonso. Él es técnico en mantenimiento industrial por parte del Instituto Politécnico Nacional, es perito mecánico automotriz, y aparte, pues estudioso del motor desde hace muchos años. Estudió también en el ESIME, corrígeme, Alfonso, si estoy mal, y estudió en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una experiencia laboral de muchísimos años, como ya les dije, pero dentro de, digamos, de la versión resumida de su expertise, es que estuvo un año en el Panaval, estuvo también en Pemex, en el GPA, en el área de motor térmico, 2 años ahí, estuvo en la parte de vehículos y componentes, 4 años, en la distribuidora de Autopar, 2 años, en la empresa USK, que es mejor conocida como, por todos ustedes como Urresco, un par de años también ahí, en la empresa Federal Mogul, 27 años, que fue ahí donde lo conocimos, y también es asesor técnico independiente, en esto ya lleva pues 7 años. Como les mencioné, Alfonso, perdón, tiene 45 años ya en el medio y sus principales actividades en la industria es el desarrollo de catálogos de producto, dar conferencias técnicas y capacitación, promociones en campo, atención en campo por reclamaciones de producto, elaboración de boletines técnicos, diseño de pósters de fallas de producto, elaboración de listas de precios, desarrollo de nuevos proveedores, homologación de productos, elaboración de audiovisuales de producto, coordinación de visitas a plantas, coordinación de eventos masivos, coordinación de carreras de la Copa Mustang y Tractos. También ahí estuvo Alfonso, supervisión de promotores de ventas en campo, diseño y fabricación como primer probador de bombas de combustible eléctricas y elaboración de muchísimos cursos para los amigos rectificadores y reconstructores de motores. Es muy amplio su experiencia de mi amigo Alfonso, pero pues tampoco queremos extendernos mucho en esta parte. Sí, que ustedes sepan que Alfonso tiene muchísima experiencia. Yo lo conocí en las conferencias y en las convenciones de la Asociación de Rectificadores y Reconstructores Automotrices, la ARRA. Y bueno, pues es un gusto, Alfonso, tenerte aquí, el que nos compartas tu conocimiento, el que nos compartas tu experiencia y el que nos compartas también, pues, sobre acerca de lo que es la historia del motor. Bueno, pues también, amigos, agradecemos obviamente a nuestro patrocinador de este primer podcast, a la empresa First Brands Group, y a la persona que nos dio luz verde para poderles llevar a todos ustedes este material, lo que Alfonso va a presentarles ahorita, a la licenciada Diana Rico. Ella es la directora de mercadotecnia de ahí de First Brand Group y de todas las marcas que representan en nuestro país y a nivel internacional. Gracias a First Brand Group. Y ahora sí, Alfonso, te doy el micrófono para que tú nos hables acerca de la historia de los motores, por favor. El tema a desarrollar es un tema muy amplio, muy complejo. Hay mucha información acerca de los motores. Vamos a estar hablando de nuevas tecnologías, de motores que se utilizaron en un principio, se fueron modificando sus estructuras, la cantidad de cilindros, las disposiciones, hasta llegar a los híbridos, que en la actualidad son los que están demandando el público, los eléctricos y algunas otras cosas más que tenemos en la presentación. Entonces no podíamos iniciar sin reconocer que el inicio del automóvil tuvo etapas difíciles. En un principio el automóvil como tal no funcionaba como los ingenieros que lo diseñaron y tuvieron muchos problemas. Carl Benz, puro diésel,
Nicolás, Otto, todos ellos formaron una trilogía para que nosotros pudiéramos disfrutar del vehículo, trasladarnos de un lado a otro. Inclusive es una fotografía un poquito chusca en la parte inferior izquierda. Es un vehículo que empezó a trasladarse en la Ciudad de México y mucha gente no lo sabe, pero un vehículo que solo podía circular en las noches, porque como no se conocía el motor de combustión interna, si lo sacaban en la mañana, las carretas y los caballos, los cuales conducían, se espantaban y la gente les daba miedo. Realmente esta otra fotografía nos habla de un vehículo que fue de los primeros que empezaron a circular en México en Paseo de la Reforma, que era un Fiat. Estamos hablando de cerca de 1875. O sea, quiere decir que ya son algunos años. Entonces, basado en esto, lo que vamos a hablar nosotros es cómo han ido dándose los cambios tecnológicos hasta antes del 1980 y desde que se inventó el vehículo, la configuración de los mismos era en materiales por su fabricación, que era la culata de hierro y el bloque de hierro. Se vienen dando los cambios tecnológicos que de alguna manera son bien importantes en el medio. Otro cambio se da cuando el fabricante ve la necesidad de modificar el material de las culatas y empieza a utilizar aluminio con algunos otros materiales y el bloque de hierro. Posteriormente, y no hace muchos años, el mismo fabricante se da cuenta de las necesidades que sucedía el tipo de refrigerante, las altas revoluciones por minuto, la inyección electrónica, el aceite que viene cambiando de otras viscosidades. Ya tenías un aceite no monogrado ni sintético, sino un aceite mineral o en su defecto algunos otros con viscosidades que llegan ahorita al 0W10. Posteriormente se empiezan a hacer algunas modificaciones y tenemos blocks, los cuales traen materiales como es el aluminio hipertéutico y recubrimientos que son necesarios para el trabajo de los motores actuales. También vamos a ver dentro de la presentación que tenemos algunas otras modificaciones, sobre todo en los cilindros. Parecía ser que todo el motor necesita de cambios, pero los más significativos vienen en los cilindros. También tenemos en algunos casos vehículos que utilizan un motor que se conoce como Wankel o rotativo. En la actualidad ya estamos escuchando cada vez más, vemos presencia de muchas marcas, sobre todo asiáticas, de los famosos híbridos. Otro cambio que también se da en el mercado es que hace algunos años no había realmente vehículos con turbos o supercargados. En la actualidad podemos ver que todos los fabricantes, no importando si es asiático, europeo, americano, todos ellos ya empiezan a integrar turbos en los motores, sobre todo motores que actualmente se les conoce con el nombre del sizing. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de ser motores robustos y grandes, cada vez los hacemos más pequeñitos. Esa es una característica que se está dando de manera muy común. Y obviamente... Ahorita que precisamente mencionas esto, Alfonso, este cambio, esta innovación, esta evolución del motor, desde el hierro que lo tienes aquí, estamos hablando que entonces es desde 1886, si te entendí perfectamente bien, o sea, estamos hablando de 138 años, un poco casi 140 años de evolución del motor, ¿es correcto? Sí, inclusive, si te pones a investigar un poquito más, encontramos detalles bien interesantes y la gente no sabía que cuando se inventó el vehículo no había 3 elementos básicos o 4. No existía la bomba de agua. Tú imagínate un vehículo hoy sin una bomba de agua, una bomba de aceite, una bomba de combustible y algo increíble, no existían los cojinetes del motor. Estos fueron inventados muchos años después, inclusive en el caso de los cojinetes tardaron 69 años en desarrollarse, desde que Isaac Babbage diseñó el primer cojinete o la aleación hasta 1899, cuando en Detroit, Michigan, empezaron a hacer los famosos cojinetes tal y como los conocemos, porque muchos de estos elementos no existían en el vehículo. Y tú dices, ¿cómo puede ser que yo piense que el vehículo
no tenía una bomba de agua. Pues no lo había. Era nada más una polea con un ventilador que lo que hacía era enfriar el agua, recircularla y ya. Obviamente, ¿qué pasaba? Eran vehículos que por sus características hierro-hierro, la temperatura no era muy alta, no, inclusive no llegaban al punto de ebullición. Por lo tanto, ¿qué era lo que sucedía? Veíamos incluso en películas que se calentaba el vehículo, la persona bajaba, le quitaba el taponcito, le agregaba agua y seguía su camino. Otro elemento que también es importante mencionar, no existía el carburador como tal, o más bien la bomba de gasolina, eran dos elementos. ¿Qué sucedía? Como estos vehículos los llevabas a campo, en ocasiones tenías que subirlos de reversa, porque como no había bomba de combustible, el tanque, lo que almacenaba, no daba oportunidad a que la gasolina se trasladara hasta el carburador. Entonces, llegaba un momento que por la subida donde tú ibas, la inclinación, todo el combustible se iba hacia el tanque. Entonces, ¿qué hacía la gente? Volteaba el vehículo en reversa, ya agarraba gasolina y continuaban con el viaje. Esto que Otro mencionas elemento que... es muy importante, Alfonso, porque precisamente qué tiempo es el que te duraba un motor en marcha, digamos, en una marcha continua, a diferencia de los motores hoy en día, que son, como tú dices, cada vez más pequeños, con más componentes alrededor, no solo dentro del motor, sino también alrededor de este mismo, y que ahora te duran ya muchísimo tiempo en marcha, ¿no? Así es, así es. Mira, como comentario adicional, yo recuerdo que hace algunos años, hablando de hierro-hierro, tú llegabas a una rectificadora y era, a no ser que tuvieras muy buen contacto con el encargado, con el dueño, era muy difícil que te reparen el motor porque el tiempo de durabilidad de los mismos no pasaba de 50,000 kilómetros, así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque tenías muy bajas revoluciones, muy baja relación de compresión, tenías aceites malos, era Pemex Sol y Pemex Loop. Sí, y otro detalle importante, en estos motorcitos trabajaban a muy baja revolución. Entonces, yo recuerdo que lo máximo que te duraba un motor de estos eran 50,000 kilómetros. Entonces, el rectificador estaba muy contento porque a diferencia, ahorita en internet tú buscas y podemos encontrar motores que traen 1,000,000 de kilómetros y siguen jalando. En algunos casos 250, 300,000 kilómetros. ¿Pero por qué? Porque la tecnología ha cambiado muchísimo. No vamos a hablar aquí pistones, válvulas, punterías, todos los elementos, árbol de levas, todos ellos han permitido que el motor trabaje a mucho más altas revoluciones, mucho más altas temperaturas, mucho más altas presiones de aceite. Entonces, todos estos cambios lo que ha generado, obviamente, es un mercado para todo el mundo. Incluso yo en mi presentación vamos a hablar nacionales importados, porque es un tema que mucha gente no le ha dado el valor que tiene a los importados. Yo les llamo usados, los que están llegando de Estados Unidos y que de forma particular en el medio, no por la legalización, sino por sus motorizaciones, vamos a tener problemas en el mercado, empezando con el refaccionario, porque son motores que algunas piezas no las encuentras en el mercado, a no ser que las traigas de Estados Unidos. El refaccionario y el rectificador son motores que tú dices, bueno, yo tengo, te voy a poner ejemplo, un Charger con un motor V6 2.7 litros, sí, pero ese motor una vez que viene de Estados Unidos y entra como usado, tiene características muy especiales en el proceso de rectificado y que para nosotros en el mercado nos va a traer un pequeño problema de desabasto de componentes y ese vehículo que va a terminar siendo una chatarrización. Y por último, los famosos eléctricos. Okay. Se llama disposición a la forma como están colocados los pistones en el motor y obviamente los cilindros o las camisas. Tenemos principalmente los famosos en línea. Hasta hace unos 5 años había nada más 4 en línea, 5 en línea, 6 en línea y de ahí nos podemos ir a los B6. Tenías tú, estamos hablando de los populares porque hay desde B2, B4, hay B5, B6 en diferentes ángulos y los famosos B8, así como los boxer transversales.
que obviamente todos en algún momento aprendimos a manejar un bochito y sabíamos que ese motorcito traía sus pistones en forma de horizontales o boxer, ¿no? Que es muy conocido. Inclusive, fíjate, hay un dato importante en los motores V8, y yo me refiero mucho a este famoso personaje que mucha gente de repente no lo conoce. Yo como investigador del tema, sé que existen muchos fabricantes. Por si estaban los hermanos Dodge, estaba el francés Cadillac, estaba Ford, y sin embargo, lo más impactante de esto es que este señor, cuando empezó con el famoso T, que vamos a ver adelante alguna información, él tenía un block de 4 cilindros en línea de 2.9 litros, pero él tenía la idea de hacer un motor V8 que fuera potente, que fuera el orgullo de Detroit en 1932. Entonces pone a trabajar a sus ingenieros y los obliga a que desarrollen en un tiempo récord lo que él considera que fue su máximo logro: hacer de 2 motores de bloque individual uno solo en una fundición. Entonces fue un éxito tremendo, y este éxito terminó en 1953, cuando él deja de fabricar lo que ellos llaman el head flat, o sea, la cabeza plana, tal y como vemos en el dibujo, y empiezan a hacer otro tipo de motores que en la actualidad son muy conocidos. También dentro de la disposición de los vehículos tenemos dónde va colocado el motor y qué tipo de transeje o transmisión tenemos. En el caso de los rojos, vemos que es las motorizaciones, donde tenemos motor eje delantero, motor central y motor trasero, los cuales pueden inclusive también encontrar vehículos como los Citroën, donde traen 2 motores con ambas ruedas con tracción. Entonces, todo esto nos lleva a entender lo complejo que ha ido siendo el desarrollo del motor a lo largo de los años. Precisamente, Alfonso, Sí. en los años que tú mencionas, en los 50, ya aparece entonces en México, haciendo un poco de historia acerca de las armadoras que se instalaron en México. Ya estaba Ford, obviamente, ya estaba General Motors, si no me recuerdo. ¿Tú te acuerdas mejor cuáles son las marcas que fueron las 5 que se instalaron primero en nuestro país? Ahora ya son más de 80 marcas, pero en ese entonces, en los 50, en el siglo pasado, ya estaban las 5 grandes que se fueron instalando. La primera fue Ford, si no mal recuerdo, 1925. en el 25 exactamente, que ya va a cumplir. Fue su agencia. Ford, conociendo el mercado, visualizó que México, la República Mexicana, puede ser un buen cliente, incluso no nada más para la comercialización, sino para la fabricación, y en 1925 puso su primera agencia. De todas las que había, fue el que se animó a ponerla. Y hay más historias que voy a contar acerca de este amigo. Okay. Con respecto a los motores y en cuanto a sus ciclos, como comentábamos en un principio, el ciclo más conocido es el de Otto, en donde teníamos nosotros lo que se llama admisión, compresión, expansión y escape. Sin embargo, por ahí salió un valiente que dijo, bueno, ¿por qué no hacemos el motor todavía más perfecto? Empieza a hacer ahí sus pininos, como decimos vulgarmente, y dice, ya no va a ser para algunas aplicaciones de 4 tiempos, sino ahora vamos a hacerlo de 5. Dice, ah, caramba, a ver, ¿cómo es esto? Entonces él dice, yo tengo un motor, válvulas de admisión que se genera en la cámara de compresión, tenemos una expansión, pero posteriormente vamos a hacer una expansión extendida y un escape. Esto lo hizo en un motorcito que vemos en la parte superior derecha. Particularmente son 3 cilindros, un tetracilindro, pero lo curioso de esto es que son a los costados 2 pistones de un diámetro, vamos a decirlo, de 80 milímetros, por así decirlo cada uno. Sin embargo, el central es de 120. Entonces, traen 1, 2, 3, 4 árboles de levas. Entonces, lo que hace este motorcito es que en lugar de aventar en la expansión los gases de escape, lo que hace es regresa de los pistones de los costados al pistón central, le inyecta una cierta cantidad de agua pulverizada, agua obviamente especial, es agua no mineralizada, sino un agua especial,
y lo que hace es la combustión, la vuelve, por eso dice expansión extendida, la vuelve a mezclar aire combustible, sale más limpio y obviamente tenemos mejor rendimiento del vehículo. Entonces, para mí es una maravilla. Yo no lo había escuchado, me puse a investigar y realmente ya está teniendo auge, lo está utilizando mucho Volkswagen. Parece que compró parte de la patente y la está utilizando. Entonces, ya lo que aprendimos en un principio, que el ciclo que teníamos eran de 2 tiempos, 4 tiempos, hoy se modifica y se cambia a 5 tiempos, que suena interesante, ¿no? Porque es un motor de combustión interna, pero con altos valores de desempeño, baja la temperatura y obviamente el rendimiento del combustible se hace óptimo. Esta gráfica que tienes aquí del lado derecho, Alfonso, a la parte de arriba, la superior, la que estaba explicando, por favor, para aquel ciudadano o para aquel automovilista que no tiene ni idea, ¿qué partes son las que componen esta lámina, la que mencionaste aquí? Yo veo ahí árboles de levas, veo válvulas, veo pistones, pero por favor, descríbenos, Alfonso, sí, qué tipo descríbenos cuáles son las partes de esta gráfica. Sí, mira, prácticamente lo que es más interesante es el ingenio que tuvo este señor para idear que del motor de combustión interna de 4 tiempos o 4 ciclos, él podía hacer uno más y en lugar de que parte del combustible no quemado se aventara al medio ambiente generando problemas de dióxido de carbono, todavía la combustión fuera más perfecta. O sea, casi, casi estamos hablando que lo que tú haces, ese motor térmico, sea el 99% de eficiente. ¿Qué pasa con el de 4 ciclos? Se genera mucha temperatura, pero el vehículo o el motor como tal no es tan funcional como el actual de 3 cilindros con 5 ciclos. Entonces, aquí vemos perfectamente, inclusive tenemos el primer árbol de levas, el segundo árbol de levas, el tercero, que es el único que comanda al pistón central, y el cuarto que apoya al cilindro, vamos a decirlo así, al 1, al 2, perdón, al 1 y al 2, que son los de los extremos. Y es interesante porque realmente es una novedad en la fabricación de motores. Para ese entonces ya había en México quienes pudieran reparar este tipo de motores, Alfonso, o todavía no. No, esa es otra problemática que tenemos. Como te comento, yo estoy muy metido en el medio, así como ustedes me hacen favor de invitarme, estoy en cursos, en conferencias, y ahorita un problema que hay enorme es la falta de abasto de componentes, como son válvulas, punterías, árbol de levas, pistones y cojinetes. No, no se pueden imaginar la falta de componentes que hay en el mercado. Inclusive, te puedo decir que los fabricantes que hay no se dan abasto. Yo te voy a presentar más adelante una lámina que habla de un fabricante de motores donde es impresionante la cantidad de motores que se tiene, y si no es porque se juntan entre varios fabricantes, los principales de válvulas, pistones, cojinetes, punterías, árboles de levas, y los refaccionarios, sería muy difícil reparar en México los motores. Es literalmente imposible, ¿eh? No vamos a tocar el tema aquí, pero hay un problema de desabasto en componentes en vehículos asiáticos, concretamente Kia y Hyundai. Es un problema enorme. Te comento porque yo cerca de aquí, de tu domicilio, está Peralvillo. Uh-huh. Y tengo un conocido aquí en Calzada de Guadalupe donde vende motores y seguido le piden partes y componentes de estos motores que tú y yo sabemos que no tienen mucho tiempo. Básicamente Kia y Hyundai están desde el 16, 17 en México, aunque en Estados Unidos tiene un poquito más de años, y no hay componentes. Esa es la realidad del mercado nacional. No hay, ¿eh? Qué buen dato nos estás dando, así es que amigos automovilistas que también nos escuchen, paren oreja porque este es un dato muy importante. No hay el suficiente abasto o no hay de plano nada de refacciones para sus motores. Vehículos nuevos de menos de 6, 7 años de antigüedad, que no hay piezas. Gracias, amigo, por este dato. Okay. Es muy común cuando platicas con la gente de las refaccionarias, un tiempo que me dediqué a andarlos visitando,
llegaba la gente, oye, ¿tienes la pieza para este motor? Y la verdad, al pobre de la refaccionaria, lo metías en un dilema porque no sabía qué le estabas pidiendo. Luego, yo me acuerdo que en un principio, hace algunos años, cuando se empezó a utilizar el famoso BIN, la gente te decía, voy a comprar una refacción, tráete la tarjeta de circulación, ok, observación, eso solamente te sirve para equipo original. El mercado de repuesto no te sirve absolutamente para nada. ¿Cómo está estructurado el famoso número de identificación del vehículo? Es el que tenemos en la parte de adentro del tablero, cuando tú sales por el cristal, lo ves que viene con dos remaches, ese es el famoso número de identificación del vehículo. Aquí les puse dos ejemplos, porque si vamos a hablar de motores, hay que saber exactamente cómo identificar un motor. Y el BIN no te dice la identificación del motor. El BIN lo único que te dice es el número de serie, características como de qué país viene, en qué planta se construyó. En algunos casos te dice en la posición número 8 la letra D, esa es la identificación por parte del fabricante de ese vehículo, y la posición 10, el año modelo. Es lo único que te dice. Ok. Otro elemento que es muy común que no se sepa, tú llegas a pedirle a la gente, sobre todo en la refaccionaria, y no está mal que uno lo comente, porque finalmente falta capacitación en las refaccionarias. Y esto lo digo a título personal, porque yo me dediqué a dar pláticas. Le decías, oye, ¿para qué modelo te vinieron a pedir esta bomba de agua? Por ponerte un ejemplo. Para una Nissan Urban. Era todo lo que decían, pero hay dos motorizaciones. Le hablaba al chalán, oye, chalán, el motor es gasolina y diésel, y el pobre chalán pues, no sabía qué le estabas preguntando. Vamos a ver una gráfica, una tabla, donde es bien importante que todos sepamos hablar del motor, no el que viene como tal físicamente, sino las características del motor. Por lo tanto, ahora tenemos que saber cuál es el número de código del motor. Aquí tenemos para Nissan un MR20D. ¿Cuál es este motor? Lo encontramos en el Nissan Sentra. Para planta se conoce como B12, es el Sentra D, ¿sí? Y este es su número de código de motor, el MR20DA. Otro que también es muy común, que está partiendo en queso y que muchas personas lo saben porque tienen un Versa, traen un motorcito, ¿sí? MRA8D, que es 1.8 litros y el otro es 1.6. Por eso es importante saber de qué estamos hablando, porque ya cuando manejamos esta información, la venta, la distribución, el armado del motor y la compra de refacciones o el rectificado se hace más fácil. Otro detalle que también es muy común que no se sepa, sin embargo, de repente es muy común escuchar, es que yo traigo un motor Puma, y te dices, ah, caramba, ¿qué es eso? No entiendo. No, es que yo traigo un Dragón, no, es que el mío es un Coyote, y no sabemos a qué nos referimos. Incluso pues, suena chusco, ¿no? Es la clasificación mundial que se da a los motores de gasolina. Tan se hizo popular que ya se está incluyendo en diésel. Vamos a ver un ejemplo más adelante, o algunos, donde es curioso toda la historia de cómo se arma la estructura de los motores en cuanto a su identificación, y que es interesante. ¿Cómo ves? Sí, muy bien, porque precisamente es algo que yo te iba a preguntar. Ahora ya es, en la actualidad, ya es más común que te pidan el VIN del vehículo, para que ya identificar más fácilmente el tipo de pieza que vas a llevar o que necesita ese vehículo, ¿no? Sí. Pero antes no era así, antes, como tú lo explicas muy bien, pues ni te siquiera te servía, ni siquiera te pedían el VIN ni la tarjeta de circulación, ¿no? Esto ha ido evolucionando a través de los años. Así es. Dentro de todas las marcas, a mí en lo particular me gusta mucho, y no por lo tanto quiere decir que no sean los más buenos en cuanto a la fabricación de motores, hablamos concretamente de Nissan, pero es el que mejor maneja esta información. Me impresiona cuando yo doy el tema, es impresionante la información que maneja Nissan para sus motores. Aquí tienes toda la estructura, estamos hablando solamente México. Olvídate Japón, olvídate vehículos que están con motores entrando a Estados Unidos, en algunos otros países. Este es
la Biblia de Nissan para la venta de motores. Oye, es que mi motor es un Nissan Sentra. Pues tú tienes el QG18D, el MR18D, el MRA8D, y estos, para mayor información sobre el tema que estamos desarrollando, vienen estampados. Yo te estoy poniendo 2 ejemplos de los motores, cómo vienen estampados para tú verificar esa información, haciendo un poquito más de el ejemplo. Oye, es que me está regresando, te voy a poner ejemplo, ¿no? Una reparación total que es cara de una Nissan Urban con un motor KA, aquí lo tenemos, unidad, aquí está, el KA24E, y en las refaccionarias era muy común que a mí me regresaban el producto porque no servía. Entonces yo tenía que preguntarle, a ver, amigo, échame la mano, amiguito, ¿tu motor es de doble árbol de levas o árbol sencillo? Es que el catálogo no dice, pero el manual de Nissan te dice que entonces tú tienes un K24E, primera generación, 2.4 litros. Después tienes un K24DE, es segunda generación con doble árbol de levas, y tienes la última generación, que es lo que está predominando ahorita, la K24DEN, pero en gasolina. Si es diésel, entonces ya cambia por un QR25, primera generación, QR25D, segunda generación, y la tercera generación, QR25DDT. Por eso es importante que la gente se capacite, que aprendan a manejar los conceptos de motor. Tú como vendedor, manejando esto a la perfección, vendes lo que quieras. El rectificador se lleva lo que necesita y no tienes que andar regresando piezas. Incluso, a lo mejor tú tienes más información que yo, pero te va a pasar un chisme, no se los comentes a nadie. Anda por ahí dando lata que Datsun quiere regresar el Suro. Yo lo dudo, ¿eh? ¿Por qué lo sacaron? No cumplía con normativas. Y están tratando de volver a echar a andar la marca Datsun. Suena interesante, ¿verdad? Suena interesante. No lo logren. Finalmente ya hasta tenemos código de motor, un GA16DDE, que vendría siendo el sustituto al que teníamos hasta 2017. Es correcto, amigo. Y por temas precisamente de lo que tú mencionas, por temas de que no cumplían ya con las especificaciones y las regulaciones, ¿no? Que se piden actualmente. Bolsas de aire, frenos de potencia, dirección asistida y todo lo que sabemos, ¿no? Que no había. Ok. ¿Por qué es importante manejar los códigos de los motores con la tabla anterior? Por una sencilla razón, porque ahorita con la globalización vamos a encontrar vehículos como tal que comparten motores. Esta es una transparencia bien importante transmitirla al medio, porque hay un código motor que veíamos en la tabla, el famoso K9K. Este K9K se unieron varios fabricantes, el famoso joint venture, entre Renault, Nissan, Dacia y Mercedes-Benz, y cada quien aportó. Recientemente, yo puse esta transparencia, están muy orgullosos porque llevan su motor 10 millones. A lo mejor la gente dice, no creo que a mí me importe mucho. No, sí te debe importar. ¿Por qué? Porque son motores que van a estar llegando a México. Olvídate de los asiáticos. Estos son prácticamente europeos y van a estar llegando a México. ¿Cuál es la problemática? Que a lo mejor tú tienes oportunidad de comprarte un Mercedes-Benz muy bonito, una 160, y de repente se te descompone y no hay quien te lo arregle. Pero resulta que si vas a la refaccionaria de la esquina, ¿sí? Vas a el pistón y pides la bomba de agua del Renault, te va a costar 600 pesos y la de Mercedes-Benz en la agencia 7,000 pesos. Y es la misma. Por eso es importante saber manejar este tipo de información, el código de motor, el famoso ECN. Okay. Se vuelve complicado cuando empiezas a mezclar fabricantes, por si aquí puse una transparencia de un juego, de un producto, en donde dice literalmente que es Nissan,
Sin embargo, cuando tú vas a la refaccionaria, se lo das al rectificador o se lo das al dueño del vehículo para que lo lleve al taller mecánico, resulta que el dueño tiene un Renault. Dice, oye, pero es que mi carro no es Renault, es que mi carro puede ser un Aprio, un Almera, un Clio, un Kangoo, un Megane, un Micra y un Platina. Y todos estos llevan el mismo código de motor, que es el famoso K9K, o ya conocido por nosotros K4M o KAJ. Incluso quienes mejor manejan este tipo de información son los fabricantes de bujías. El que tú me digas, para no poner marcas, todos ellos saben perfectamente que no puedes vender una bujía si no tienes el código de motor. A ellos no les sirve para nada el BIN. El código de motor te da mucha información. ¿Por qué? Porque hay motores que están repotenciados. Caso concreto, Mercedes-Benz. Y puede ser que sea el mismo motor que tienes en Renault, pero en Mercedes-Benz hay una versión a diésel y una en gasolina, donde tienes hasta 2 o 3 potencias, dependiendo de qué, de lo largo de la biela o del tipo de pistón. Puse aquí otro ejemplo. El cliente tiene su Ford Transit, que es un problema ahorita con los Ford Transit, ¿no? Empezamos muy bien con motorizaciones de 4 cilindros, 2.0, 2.2 y 2.4. Sin embargo, vas a comprar, por decirlo, unos metales de hiela, una bomba de oro, lo que sea, y resulta que la caja dice Peugeot. ¿Tú qué harías? Pues no lo compro, ¿verdad? Sí, claro. Diría que Oye, estoy amigo, equivocado. está mal. Espérame, está mal. ¿Por qué? Porque me estás dando de Peugeot. Bueno, resulta que para efectos prácticos, este motor lo comparten Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Suzuki, Volvo. ¿Por qué? Porque es un motor europeo. Es de lo que va a estar llegando a México y nos va a originar muchos problemas. Porque ¿quién tiene un Lancia en México? Sí, no, No nadie. conozco. Ni se conoce todavía. Oye, Y hay, Alfonso, perdón, pero sí. esta información que tú estás dando ahorita, ¿la conoce el rectificador y el mecánico en México? De ¿Cuál versión quieres que te diga? ¿La mía o la del mercado? la tuya. Hablando entre nosotros, no que no se entere la gente. Sí. No, no se conoce. Pues qué bueno, precisamente la importancia de este tipo de eventos de podcast para que la gente comience a estar más informada. Habrá quien sí, porque es gente que cierra el negocio, se mete a internet. Yo soy un investigador, ¿eh? Yo me dedico a andar investigando todo este relajo, me apasiona, me gusta, y sé que esto a alguien le va a servir y a alguien le va a sacar del apuro. Y vamos a estar viendo la necesidad de actuar en el mercado para poderle dar al mismo, hablando en cuanto al servicio público, la información correcta. Entonces, este es un motor muy particular. Okay. Hablando de lo que se conoce como motor versión, ellos le llaman el World Gas Engine. Para muchos de nosotros no dice nada. Sin embargo, cuando estás en el medio, por si a ti te va bien y tienes la oportunidad, dices, ay, me va bien en el taller, vendo buenas refacciones y estoy reparando el motor, me voy a comprar un Mustang. Pero no te compras cualquier Mustang. ¿Cuál te compras? No, pues si tengo lana, me compro uno que traiga una versión del Voodoo o el famoso Coyote, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Se ha hecho tan complejo el hablar de los motores que el mismo fabricante les da a ciertos motores un valor muy preponderante en el mercado. Ejemplo, si yo te digo el Pentastar, para ti es una figura geométrica, pero si tú dices Chrysler, no, Chrysler está enamorado con el Pentastar. Y al que le preguntes, si me dices el que fabrica los árboles de levas, está enamorado con ese motor, aunque ya se le terminó la fabricación del motor. Lo vamos a ver más adelante. Dentro de esto, yo tengo una connotación que me llama mucho la atención, se las quiero compartir porque es parte de. Hay quienes dicen que todo esto del World Gas Engine empezó con la famosa letra T de el ya conocido Forcito T. Esto es un poco ambiguo. Sin embargo, lo que sí es cierto y hay antecedentes es de una reunión de 3 grandes amigos. Del lado izquierdo está Henry Ford II, el del billete, está en medio Lee Iacocca, y un tercero que participó muy exitosamente,
en un vehículo que para nosotros es muy famoso, el famoso y muy reconocido Mustang, que es Jim Scully, creo que así se apellida. Y en 1964 deciden lanzar el primer prototipo, que funcionó muy bien. Sin embargo, ¿qué sucedió? Henry Ford II tenía problemas con Lee Iacocca porque decía, ¿cómo es posible que ese señor que es vendedor llegó a ser tan fuerte su dominio en la empresa que se volvió director de planta? Hay parte de la historia. Le mete la pata, lo tumba, se va Lee Iacocca y es un éxito en Chrysler. ¿Por qué? Porque su primer desarrollo es con las vans, pero también empezó con un motor, el famoso Chrysler K. Y hay una historia que realmente no se conoce y preguntaríamos, bueno, ¿por qué este señor le puso K a su vehículo? Si nosotros investigamos un poquito más, K, y extendiendo la palabra en inglés, es King, no King como si fuera el de la película, King. Y tú ves el diccionario y dice literalmente que es una persona pues poco agradecida, vengativa, y esto se lo dedicó, es a la historia que voy, a Henry Ford II, pues porque literalmente le puso la pata, lo corrió, y al final de cuentas a Lee Iacocca le fue mejor en Chrysler, en Ford. Ok, es importante regresarnos un poquito al mercado, hasta antes de los 70s, ¿qué era lo que había en el mercado? Importados. Tú salías a la calle y ¿qué encontrabas? Cadillac, Buick, Packard, Oldsmobile, encontrabas europeos como el Fiat, el Fiat Topolino, algunos Ford, el Taunus, y otros vehículos, los Simcat, el Studebaker, y ese era el mercado, porque lo que tú dices, no había integración nacional. Se empieza a hacer presión en el mercado para que podamos tener vehículos con fabricación nacional a partir de 1970. Sin embargo, pues obviamente no había tecnología, no había renta de tecnología. ¿Y qué teníamos? Por si los Datsun. Voy a hablar rápidamente. Teníamos dos motorcitos, los famosos J, 15 y 16. ¿Qué pasó con la planta de Civac? Dice, yo me voy a aventar un híbrido muy famoso, muy bueno, el famoso J18, que fue un golpe en el mercado porque todo el mundo quería traer un Datsuncito con el J18 porque era una maravilla. Ford, Ford en esos años nada más tenías 289, 302, un híbrido que se aventaron muy bueno en la planta de Calzada de Guadalupe, un Ford 335, que la característica principal, a diferencia de los motores de ahora, es que tenía 4 anillos. Y era muy bueno, era buenísimo ese motor. Lo utilizabas para transportar cargas que eran pipas, redilas, estacas. Luego seguías con los famosos 351, el W, el M y el C. Vamos con BAM, motores 6 cilindros en línea, muy buenos, ¿verdad? En Toluca, 232, 258, y un motor que ellos diseñaron, el famoso 282, buenísimo. Con Dodge, desafortunadamente, pues nada más teníamos dos opciones, un 318 y un 360. Y Volkswagen, el famoso bochito con 1500. Posteriormente, ¿qué es lo que empiezan a entrar en el mercado? Americanos de todo tipo, asiáticos y europeos. Aquí sí me voy a extender un poquito porque no todos los asiáticos son malos y chinos, y no todos los chinos son coreanos, ni los japoneses son coreanos. ¿Por qué hago esta mezcla que suena un poquito absurda? Porque tenemos desafortunadamente en el mercado malas referencias de los asiáticos. Entonces, de tener información. Por ejemplo, China nos está inundando y mucha gente dice, bueno, pero el chip sí, pero el chip del teléfono es uno solo. En los vehículos actuales podemos tener a 8 o 10 dependiendo de algunas necesidades. Si es transmisión, motor, suspensión, todo eso. Corea creo que es el que está en el rango medio, y Japón, obviamente, Nissan, Mitsubishi, Honda, Toyota, todos ellos tienen un mercado totalmente, perfectamente bien identificado. Ok. Siguiendo con la clasificación de los motores, que a mí se me hace importante que nosotros hablemos, este es un fabricante
Fíjate la importancia del tema. Si yo te digo Chevrolet, nos tenemos que meter a un catálogo de especificaciones para ver cuántos motores son. Si hablamos de Dodge, a mí me tocó, afortunadamente, ver este. ¿Por qué? Porque es uno de los principales que hay. Y es increíble que si tú ves una refaccionaria, no vas a encontrar ni combinando 4 o 5 refaccionarias y 4 o 5 fabricantes, toda la gama de motores que tiene Ford. En esta tabla son los de México, solamente para el mercado mexicano, que son cerca de 80 motores. No hay refacciones. Wow, 80 motores solamente de una marca. Y obviamente pues, hay peculiaridades como el famoso Everest. Es un motor que Ford diseñó, es un motor de 4 cilindros en línea, muy bueno. Inclusive aquí sucedió algo interesante. A Ford, después de terminar la guerra, los ingleses le dicen, oiga, señor Ford, queremos echar a andar la planta de Volkswagen, pero no tenemos dinero. Y le ofrecen hacer un joint venture para volver a echar a andar la planta. Y dice, no, no me interesa porque no le veo futuro. Y aquí está el futuro. Es un desarrollo tecnológico que hacen entre Ford y Volkswagen con el Amarok. Es el mismo motor. ¿Cómo ves? Increíble, ¿verdad? Increíble. No nos debe de espantar porque esto cada vez se hace más fuerte. Que los fabricantes que anteriormente teníamos como concepto de exclusivamente hechos en Estados Unidos, ahora pueden venir de donde sea, de donde sea. Incluso yo me tomé la libertad, en la parte superior, tengo aquí un motor, un DB4TD, es una maravilla, es una maravilla. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ford se confía, quiere bajar costos, ¿y qué hizo con la famosa Territory? Un fracaso total. Fracaso total, es un motor chino, no cumple las expectativas y desafortunadamente ha venido dando tumbos Ford. Tenemos el Explorer, fabricado en Colonia, pero el que más le ha causado problemas, ¿sí? Es este vehículo. La famosa Courier, que vienen de Transit de motores particularmente grandes, un motor de 1.0 litros en un tetracilindro. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando compremos un vehículo de estos para saber la procedencia, porque Ford tiene alrededor de 60 plantas a nivel mundial. Entonces, hay que saber de dónde viene el vehículo. Entonces, en este caso, todos los vehículos de Ford, donde el VIN empiece con la letra L, son fabricados en China. Qué dato tan interesante este que nos das, Alfonso, precisamente para que nuestros amigos empiecen a identificar este tipo de motores que, pues, como tú lo mencionas, están dando muchos problemas. Ahora, una pregunta hasta aquí, Alfonso. Mencionas que solamente Ford trae una familia de más de 80 motores. Sí. ¿Cada marca trae también sobre ese volumen de motores, de familia de motores, o solamente es con Ford? Varía, por decirlo, regresando al punto, un 289 es un motor particularmente viejo. Sin embargo, hay algo bien curioso. Si tú platicas con un rectificador y están necesitados de componentes de motores viejos, porque ahorita se está haciendo una moda otra vez donde si tú tienes, por decirlo, el carro de tu abuelito, lo quieres echar a andar y ese motor no hay quien te lo rectifique porque ya no hay componentes, pero sigue estando vigente en el mercado. Te voy a poner otro ejemplo. A lo mejor mucha gente no sabe, pero de Ford siguen estando todavía en el mercado motores como el 351, el CW y el M. Y su competencia es un Chevrolet 350. Ese motor es increíble. Si tú le preguntas a un fabricante, a diferencia del Versa, ¿qué es lo que más vende de autopartes? Te va a decir Chevrolet 350. Y es un motor viejísimo, viejísimo. Es más viejo de lo que te puedes imaginar. ¿Pero por qué? Porque se utiliza en vehículos que están fuera del ámbito del uso de combustible, literalmente las peceras. ¿Cuándo nos prometieron que las iban a quitar? Y esto no es un aspecto de política, las tenían que haber quitado desde antes. ¿Por qué? Porque parte del tema viene combustibles alternos. En México no hay
conversiones a gas que sean recomendables, y menos cuando este vehículo es un motor viejo, donde el block es hierro-hierro y trae árbol de levas en el block y tiene muchos desgastes. Ya casi no hay estos motores, pero como sigue habiendo un mercado que es el de los microbuses, pues todo el mundo te dice, oye, la bujía que más se vende, si le preguntas a un refaccionario, te va a decir que la Chevrolet 350. En todo, ¿eh? La bomba de agua, la bomba de aceite, pistones, metales. Este es el pan de cada día. Están, si no a la par, con el motor del Versa. Precisamente en unos días también vamos a estar con el presidente de la Asociación de Rectificadores y Reconstructores Automotrices, hablando también de estos temas, ya un poco más específicamente sobre motores. Para aquellos amigos que no saben que existe una asociación que está atrás de los mecánicos, ¿por qué digo atrás? Porque son los rectificadores de motores, son más especialistas en lo que es motor. ¿No, amigo Alfonso? Así es. Y siguiendo con este tema de motores que nos van a estar llegando, aquí vemos el famoso código de motor. Es un motor diésel, se le conoce como el dragón, porque viene quemando todo con todo. Entonces, una de las características es que en la tapa del motor no está la cabeza, sino viene una sobretapa, más bien en la parte baja del motor, y parte de estas características es que el mecánico o el rectificador, para poderlo armar, van a necesitar de este pequeño elemento que tengo aquí, que es el estetoscopio. ¿Habías escuchado algo similar? Para armar el motor, ¿eh? ¿Por qué? Porque este es un motor que al armar los cojinetes depende de unas muelas, y estas muelas lo que van a hacer cuando tú lo instalas es que hacen un sonido que hace clic, y si no lo pones en el lugar correcto, este motor va a tener problemas en el funcionamiento. Así de ese tamaño. Y como te comenté, es un motor que no nada más viene en Ford. Cada quien le metió lana, le metió Peugeot y le metió Suzuki, y es un motor que se llama Acomún, porque lo utilizan muchos fabricantes de vehículos o marcas y traen el mismo motor. Este es algo que no estamos acostumbrados a ver. No sé si en algún momento tú de repente no te metes al carril de Metrobús, pero ves que el Metrobús de los más viejitos traían especificaciones y decían, es un motor con ciertas características. ¿Cuál es el euro qué? El 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, pues este motor necesitamos saber su arquitectura, porque en base a eso es como nosotros lo vamos a identificar. Necesitas saber interpretar de acuerdo a los resaques que tiene el mismo para saber cuál es el motor que tú estás reparando. Eso no estamos acostumbrados a manejar este tipo de valores en México. Por lo tanto, hacer un motor a diésel se genera un conflicto más. ¿Por qué? Porque si tú ves rectificador, ves que la culata necesita de un corte o el block, obviamente necesitas traer la junta original en donde vienen en sobremedida. Y en algunos casos ni siquiera las hay en México. Habrá quien te dé 2, 3 juntas dependiendo del espesor. Pero si aquí te fijas, estamos hablando básicamente de 10 valores de espesor de la junta de la culata. Yo me acuerdo que hace años la gente iba de campo, andaba bien feliz, y sí te acuerdas de esta famosa Wagoneer, ¿verdad? Un motorcito 6 cilindros en línea. Preciosa. ¿Perdón? Sí, preciosa, preciosa camioneta. Preciosa, y todo el mundo quería una, ¿no? Y andabas bien contento con tu camionetita, bien feliz y contento. Resulta que alguien, sobre todo en Chrysler, dice, ¿por qué no hacemos un cambio bien importante? Entonces, todos hemos escuchado del Hemi, ¿verdad? Si vuelvo a insistir, si no quieres un Mustang y quieres un vehículo de alto desempeño y que lo presumas cuando vas a algún evento, dices, me compro un Hemi, ¿verdad? Del 5.7, 6.1, 6.4. Sin embargo, ¿qué pasó? Deciden quitar la fabricación del Hemi y del famoso Pentestar. Yo no sé quién los convenció, porque al final de cuentas es un motor que trae una fabricación de 21 millones de motores. Le apuesta mucho Chrysler. ¿Por qué? Porque este motorcito que veíamos de 6 cilindros, ¿sí?, en el Wagoneer, deciden hacerle un cambio importante, lo modifican, lo cambian
a 3 litros de su cilindrada, le meten 2 turbos, generando una potencia de 450 caballos de potencia. Es tremendo este motor. Se supone que ya está a punto de salir. Lo están fabricando en la planta de Saltillo y va directamente a Toledo, en Ohio. Pero son 21 millones. Y una de las características que tenemos aquí es un motor 15% más eficiente en combustible que los V8 de la versión de 400 caballos y produce 15% menos de dióxido de carbono. Y esta es la característica de lo que se llama PTWA. Es un spray en arco eléctrico de transferencia de plasma. Aquí lo vemos en el dibujo y las camisas como tal se ven doradas. Esa es la característica principal de este motor, que yo creo que le apuesta mucho Chrysler. Espero que les funcione, la verdad. Y ya es un motor que se hace en México desde hace muchos años, ahorita que lo mencionabas, y ya con integración nacional, ya también bastante avanzada. Yo no sé qué van a decir mis amigos allá en Irapuato con los árboles de levas, pero bueno, es otro cantar igual y los ponemos a hacer algunos otros componentes. Okay. ¿Qué pasa con los importados? Es un problema enorme. Olvídate de la legalización. Estamos hablando que son motores, en serio, créanmelo, no los quiero espantar, que no van a funcionar en México porque no hay componentes. Ejemplo, yo sé que mucha gente les gustan, vamos a hablar de una Expedition, ¿no? Es un motor Tritón, 5.4 litros, y que andas feliz en tu camioneta, andas feliz y contento. Sin embargo, ¿qué pasa? Puede ser que dentro de ya no 1.394.000, sino para este año son cerca de 2 millones, si es que tú tienes otra cifra, es muy probable que vengan estos motores en México que no los puedes reparar. ¿Por qué? La característica principal es que las culatas están diseñadas de planta para trabajar con gas. Entonces las válvulas no las vas a encontrar. Así de sencillo. Y cualquier día, bueno, pues es el mismo motor. No, no es el mismo motor. Y así como eso hay características diferentes. Obviamente, yo puse aquí usados, sin embargo, los que vienen de USA, ¿qué va a pasar con los que entraron a partir de enero, los cuales traen letra? Es más complicado porque son motorizaciones, como ya vimos anteriormente, que no estamos acostumbrados a manejarlas en México. Y otro problema que también existe, que no lo voy a tocar aquí porque sería muy largo, es hablar de los sistemas métricos. Estamos acostumbrados al sistema métrico americano, pulgadas. El sistema métrico inglés es más complicado y la gente batalla porque no sabemos distinguir entre 0.25 milésimas de pulgada a 0.25 milésimas de milímetro. Y eso le pega al refraccionario y le pega muchísimo al rectificador. Entonces, hay motores que están entrando y que te dices, ¡ay, se ve bien bonito! Sí, pero no los vas a poder reparar. Esa es la problemática. Sí, que es algo que yo te iba a comentar, precisamente ahí, con toda esta gama y familia de motores, es imposible que un refaccionario o dos tengan tanta No variedad. puedes. No puedes. Es literalmente imposible. Y por eso se tiene que complementar entre un fabricante que tiene cierta gama de productos, hablando por decir un pistón, con otro fabricante y al mismo tiempo diferentes refaccionarios. ¿Por qué? Ahorita podemos ver que hay marcas que están entrando muy fuerte en el mercado. Tú vas a las exposiciones y ves 20 productos chinos y dices, compra un lote económico de 1,000, no sé, 1,000 pistones para un Chevrolet 50, te los hacen, te ponen tu logotipo y los vendes, ¿sí? Ese no es el problema. El problema es cuando no son motores populares, que es lo que está sucediendo ahorita con algunas marcas. Vuelvo a insistir, Kia, Hyundai, olvídate de MG. MG es un tema totalmente aparte. ¿Qué es lo que está pasando para concluir parte de los motores? Hay fabricantes que son con motores de alto desempeño y empiezan a exigirle al mismo fabricante de las aleaciones del aluminio que los modifiquen. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, sobre todo con un elemento que es el anillo. El anillo, lo que pasa, de acuerdo a la tribología, nos genera muchos problemas de desgaste. Y no porque la marca del anillo sea malo, sino porque estamos hablando que los motores ahora actualmente desarrollan mucha potencia, muchas revoluciones por minuto, mucha relación de compresión. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Empiezan a meter
recubrimientos, como este caso, la tercera generación de los monoblocks de aluminio, que es un aluminio hipertéutico. Esto lo empezamos a ver hace unos 12 años con los pistones, donde antes la falda del pistón venía color aluminio. No sé si te acuerdas que después venían con una franja, con un color como sería negruzco, ¿sí? O gris. Ese es hipertéutico. ¿Qué pasa? Empiezan a desarrollar mejores aleaciones para las camisas, porque es de todas las partes del motor el que sufre mayor desgaste por la, el aceite, la calidad de aceite, la temperatura, los químicos, la gasolina, la presión de combustible que tenemos actualmente, que es muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen con estos motores? Sobre todo son de alta gama. ¿Quién los está manejando? BMW, Volkswagen y Porsche. Es algo que vamos a encontrar, pero que también genera un problema enorme. ¿Con quién? Con el rectificador, porque necesitas tener otros equipos para rectificar. Combustibles alternos. Aquí sí es un relajo y quiero ser bien enfático. México no es un país donde se dé la conversión a gas. Estamos fuera de cualquier contexto. Donde sí, mis respetos es Centroamérica, sobre todo Perú. Perú, lo que tú me digas, ellos, a excepción de quinta generación, ellos te hacen conversión de todo el tipo de vehículos. ¿Verdad? Esto también conlleva una situación, vemos en la parte superior, que obviamente las gasolinas que teníamos, la Magna y la Premium, mucha gente no se dio cuenta cuando llegabas a carga y decías, ponle 300 pesos. Sin embargo, vemos que la parte de abajo de Pemex dice VA. Eso es importante mencionar porque nos dice de la mala calidad de los combustibles que hay en México. Ultra baja en azufre. Es un problema entre plomo y azufre, que es lo que hace que los motores también se desgasten. Aunque en alguna ocasión decían, bueno, el plomo, sí, en algún momento el plomo servía para lubricar las guías de las válvulas. ¿Por qué? Porque el motorcito viejo no tenía bomba aceite y lo que hacía que la lubricación subiera a las camisas era que la viera tenía una cucharita y dependiendo de las revoluciones por minuto, el aceite lo salpicaba y se engrasaba, se lubricaban pistones, anillos y otros componentes. Hay una asociación, yo estaba en unas pláticas con ellos, de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, y es algo importante comentar. Desafortunadamente, cuando estamos en un microbús y tú te subes, te lloran los ojos. ¿Por qué? Porque es gas butano, es gas el que utilizas en tu casa. Ese gas no está regulado. Otro problema que hay con estas conversiones es que los tanques no les dan mantenimiento. Un tanque de gas en estas unidades tienes que purgarlo todos los días para que le retires el agua. ¿Por qué? Porque agua con azufre hace sulfato de cobre y es lo que se va comiendo las juntas de las cabezas, las guías de las válvulas, los asientos de las válvulas y te perjudica hasta las bujías. Sí, yo sé que hablar de estas conversiones nos daría para otro tema, específicamente otro podcast para esto, pero ¿tienes idea de cuántos vehículos, tú que tienes contacto con esta asociación, se han convertido a gas en México, que también es un problema? 3%. El 3% del parque. No es nada, no es nada. Ahora, también tiene que ver con que la parte de la regulación no te permite, si dijeras, vamos a hacer una chatarrización y vamos a dar a los vehículos que vienen convertidos a gas, les vamos a dar alguna exención de impuestos o les vamos a dar automáticamente la doble cero. Entonces, tenemos diferentes conversiones de gas natural comprimido o gas licuado de petróleo, que no es lo mismo cuando tú tienes conversiones híbridas para motores más nuevos, donde puedes combinar gasolina, obviamente gasolina premium, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo. O las terceras, que son conversiones híbridas de tetrafuel, gasolina con un motor eléctrico, así de ese tamaño, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo. Volvemos a lo mismo, que es lo que pasa en México. No hay quien haga estas conversiones. Yo tomé un curso hace algunos años de una compañía, pero era para motores carburados. Ahorita no hay realmente quien te dé la asesoría. Incluso de planta, mucha gente dice, es que salió un Nissan Versa para taxi con gas natural. No es cierto, te lo hacen por afuera y te lo cobran. Las plantas no las hacen. Es correcto. Oye, ¿y qué dices de los vehículos que llegan
con la posibilidad de recargarse de combustible del etanol, con gasolina o etanol. Ahí te va. Para allá vamos. Y puse esta porque se me hizo curioso, ¿verdad? Venta de gas profano. Pues es lo que te venden, no es un gas que se utilice para combustión interna, ¿no? Desafortunadamente, vuelvo a insistir, en México tenemos un problema enorme. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Obviamente estamos haciendo una comparación un poquito eh, exenta de cualquier comentario. Estados Unidos, ¿no? Tú vas a Estados Unidos, vas a cargar y tienes ¿cuántas versiones? No nada más tienes la normal sin plomo, te hablan de tantos octanos, 87, 91, ahorita ya están de 93 octanos la Valero, sin embargo tienes los que son combustibles alternos, estamos hablando del etanol, aquí nos habla del E85, que es muy encontrarlo en Estados Unidos, el E85. Vuelvo a caer en la misma situación. En Estados Unidos, tú tienes fábricas donde los vehículos salen con estas características del uso del etanol, ya sea el E85, el E80, el E20, que es 20% etanol y 80% de gasolina, o el E10, el alcohol, el biodiesel o el hidrógeno. Pero en México, ¿qué tenemos? El famoso huachicol, ¿verdad? Como combustible alterno. Entonces, el problema que tenemos, empezando, una vez más reitero, con los vehículos chocolates importados, muchos de estos vienen de planta para utilizarse con combustibles alternos. En México no vas a tener las refacciones, aunque pareciera que la bujía es la misma, no es la misma. Y algunos otros elementos que traen los motores. Obviamente, pues sabemos que Estados Unidos tiene el uso muy común de los vehículos de fuel flex, que son estos que traen la parte trasera de las tapas, las letras de fuel flex, que pueden ser utilizados con combustibles alternos. Y que en México, pues no tenemos ninguna opción, ¿no? Es cuando mucho gasolina Magna Premium y algunas modificaciones a gas. Entonces, para que quede bien claro, Alfonso, las personas que están pensando en convertir su motor o hacer algún tipo de conversión a gas o a etanol, ¿qué es lo que tú les dices? Si pueden, consigan un taller, si hay talleres. De hecho, yo estaba viendo hace rato, hay un curso que empieza a dar una empresa para la modificación de motores a combustibles alternos. Básicamente estamos hablando de gases. El licuado de petróleo está un poquito elevado el costo, pero valdría la pena a alguien que le interese ver qué es la modificación. Sobre todo por eso, ¿no? Porque estamos hablando de qué generación vas a dar, el tipo de combustible, los tanques, ya los tanques ya no vienen en la cajuela, ya vienen en la parte de abajo, ya no vienen con líneas de cobre, vienen con líneas de aluminio. Hay mucho, muy extenso. Y otro detalle que también hay que mencionar, en los motores a carburador, tú cuando convertías de gasolina a gas, tenías que modificar el tiempo encendido, la chispa y el rango de la bujía. Eso se tiene que hacer en los motores nuevos. Por eso no ha funcionado, porque tú tendrías que quitar literalmente el carburador para convertirlo a gasolina y dejarlo trabajando en gas. Entonces es literalmente imposible. Por eso realmente en México las conversiones a gas no han sido lo suficientemente fuertes como para el mercado tenga un auge. Está muy Cualquier tipo limitado. de vehículo es configurable, reconfigurable más bien a hacerlo convertible a gas. Sí, inclusive en Centroamérica se hacen las conversiones de diésel a gas, por ser más barato todavía. Ok. Sí. Entonces, regresando al punto, ¿qué es lo que encontramos? Que parecía ser que el mercado está perfectamente dominado en cuanto a refacciones, sin embargo, los cambios tecnológicos le van a pegar a quién, al rectificador, al reconstructor, porque por decirlo ahorita los motores nuevos no era como antes, el motor se sobrecalentaba, rectificabas muñones y lo echabas a andar, no, ahora necesitas tener una máquina que los balancee, los cigüeñales, y no es barata. Anteriormente tú tienes un problema con un motor que se calentaba, cambiabas metal del centro y ya quedaba. Ahora los tienes que rectificar, tienes que planear superficies, la parte superior del bloque y la parte inferior de la culata. Entonces, cada vez la exigencia, sobre todo a la gente que es especialista, te obliga a tener, pues sí, respaldos
técnicos. El respaldo técnico que puedes tú tener sería de la rama 99. Tú conoces la ERA, ¿sí? La ERA es la Asociación de Rectificadores y Reconstructores de Estados Unidos. De hecho, hay un dato importante que mucha gente no lo sabe. De acuerdo a la ERA, el parque de motores a nivel mundial es de 14,000 motores. 14,000 motores. Wow, qué dato. Ok, regresando a los asiáticos. Ay, ya sabes, el tío Richie siempre hace su relajo. Pues resulta que se avienta la puntada de que no nada más quería vender motos, ¿no? Dice, yo quiero vender carros. Y empieza a traer el de First Automobile World. Lo trae, lo empieza a vender, 350 pesitos a la semana, que a la mera de 69,000 se lleva 350,000 pesos, y es el precursor de todo el relajo de los asiáticos. ¿Quién le sigue? Pues Trailer, ¿verdad? Dice, yo quiero un motorcito pequeñito, porque no tenían excepción del Neón, pero querían uno más pequeñito, el famoso Saizin, y trae el Atos, con un motor 1.0, 1.1, 1.1, y el último que salió en 1.2 litros. Entonces, son los precursores del relajo que tenemos actualmente. ¿Y qué sucede? Tú debes de tener mucho más información que yo. BYD está tremendo, tremendo, número 1 a nivel mundial, desbancando a todo mundo. SAG, ¿verdad? BAI, MC, Jelly, pero realmente el que se lleva la corona británica es MG. ¿Y por qué? Porque mucha gente que no sabe de vehículos ni de marcas dice, traigo en inglés, es como si dijeras un Jaguar, un Jaguar, un Land Rover. No, no es un vehículo inglés, es un vehículo chino. Y estamos teniendo problemas en el mercado porque no hay partes de colisión. ¿Tú sabes qué va a pasar cuando ese motorcito que no dura, porque es 1.5 en turbo, qué le va a pasar a ese motorcito? Vamos a tener mucho trabajo. Y aquí les presento una gráfica de los vehículos que se fabrican en China. El que le metió muchísimo dinero y se lleva el número 1 es Chevrolet. Olvídate, ¿no? ¿Problemas con quién? Ya le cambiaron el nombre, ya no es Cautiva, ahora es Captiva, porque tiene cautivo, porque es un relajo con ese motor y cada rato se descompone, es igual que trae el Kia y el Hyundai. De los híbridos que realmente yo no creo que en México peguen mucho porque la electrificación todavía no es muy fuerte. Entonces tenemos motor térmico especificado en caballos de potencia, más el motor que viene en serie, tal y como tenemos en la primera gráfica, especificado en kilowatts. Después tenemos en paralelo y un motor que alguien se aventó la puntada de hacerlo combinado para tratar de sacarle más potencia al vehículo. El problema no es ese, el problema es básicamente la durabilidad de las baterías. Obviamente sabemos que todo esto conlleva o traes litio o tienes problemas de qué, de la electrificación del vehículo. Tenemos dos diferentes versiones. El que tú tienes que ponerle un enchufe, literalmente hablando, o el que no lleva su enchufe. Así literal. Esta gráfica nos habla un poquito de cómo se activan los motores. Dependiendo de las necesidades de lo que tú tengas, realmente el motor térmico de combustión interna no funciona hasta que tú lo necesites. El que prende en cierta medida en la marcha es el motor eléctrico. Desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa con las gentes que han comprado estos vehículos, tanto híbridos o eléctricos, o más bien los eléctricos, que extrañamos el ronquido de un escape? Y hay versiones donde algunos fabricantes empiezan a hacer que los vehículos eléctricos imiten, ¿sí?, a los de gasolina en cuanto al sonido, que se me hace una aberración. ¿Para qué quieres uno eléctrico y el sonido? Ok. El eléctrico, puse este ejemplo y tiene una connotación muy especial que yo quiero hacer un reconocimiento, y no nada más porque es el Mustang, tanto el Mach 1, el Mach E, con el eléctrico. Estas son ciertas características. Yo lo puse porque me llamó mucho la atención que es un vehículo que solamente se fabrica en México, en la planta de Cuautitlán Izcalli,
Y creo que el orgullo para nosotros es que el 100% del vehículo es ensamblado por mujeres. Se me hace importante mencionarlo y creo que vale la pena que la gente sepa de esto, independientemente que sea Ford, que un vehículo que se exporta a muchos países a nivel mundial, que inclusive se utilizan como patrullas o más bien ambulancias en Europa, concretamente en Londres, sea ensamblado al 100% en mujeres en la planta de Cortina. Y Y solamente, yo nada más agregaría que solamente de estos vehículos eléctricos se producen dos en México. Este es uno, el Mach-E, y el otro es uno de Chevrolet, de General Motors. creo que sí, yo lo puse porque digo, dentro de lo que yo me dedico a investigar, a mí me llamó mucho la atención, yo no sabía de esto y creo que, insisto, vale resaltar por el valor que tiene la mano de obra mexicana y sobre todo de mujeres, sin menospreciar lo demás. Ahora, ¿qué pasa con los eléctricos? Volvemos a tener el problema de la falta de suministro de electrificación. Las autonomías todavía no son buenas. Tenemos el problema de que las baterías llegan a ser en Europa, España, Alemania, cerca de un cuarto del costo del vehículo, que se me hace altísimo. Entonces, caes en el error en presumir un auto eléctrico donde estás generando la electricidad en una, aquí tenemos el CAT, es un vehículo que consume una cantidad impresionante de diésel para generar electricidad y que al final de cuentas, ¿dónde vamos a ir a parar? En que vamos a traer un generador de electricidad atrás de nuestro vehículo por la falta de autonomía. ¿Cómo ves, mi tío? Pues, Esta transparencia la puse porque se me hace muy interesante lo que aquí se menciona. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. es correcto, qué buena frase, amigo. Me la robé, espero que no me cobren derecho de uso de marca. Aparte de mi tocayo Roger Shank. Así es. Entonces, como ves, hay muchos aristas, hay mucho que ver, hay más cosas por tratar. Estamos hablando de las conversiones a gas, estamos hablando de lo que vienen los nuevos motores, que son características especiales con algunos componentes. Insisto, las mediciones, es bien importante. Venimos acostumbrados del sistema inglés, en donde tú dices, voy a comprar un pistón en 4 pulgadas, porque es un pistón en sobremedida, pero para algunas aplicaciones europeas vienen milésimas de milímetro. Y yo veo en los foros que la gente está batallando porque no saben cuánto equivale 25 milésimas de milímetro a milésimas de pulgada. Y lo mismo pasa con el rectificador o el refraccionario. Y así como eso, hay muchos elementos que tratar, los códigos de motor, ¿verdad? El BIN, la clasificación del motor y sobre todo lo que hablábamos en cuanto a Ford. Puede ser Chevrolet, por ahí anda Chevrolet, anda cerca de los 95 motores, empezando con el Beat, siguiendo con el Bot, hasta el famoso Popo. Es un vehículo que no puede circular en las calles porque no está autorizado, el famoso Popo. Entonces, hay mucha información que se tiene que transmitir, pero yo creo que en el medio tiene que haber más capacitación para que se puedan resolver muchos problemas que se adolecen de la falta de información al comprar, al utilizar una refacción o al instalarla. Es correcto, amigo. Y precisamente este tipo de programas es lo que busca el llevar a los automovilistas, a los técnicos, a los rectificadores, llevarles información que sea pues oportuna, ¿verdad? Porque luego, como tú lo dices muy bien, hay o vemos automovilistas que lo que carecemos del conocimiento acerca de las nuevas tecnologías. Entonces, precisamente es lo que tratamos de hacer, llevar con este primer podcast un poco de la historia del motor, lo que tú nos has hablado, a manera de resumen, porque yo sé que tú tienes mucho material que exponernos, pero pues lo trataste de resumir en 1 hora, en 60 minutos, lo cual te agradezco mucho, Alfonso. Y bueno, pues agradecerte tu participación, agradecer compartir tu conocimiento, agradecer compartir tus experiencias. Qué buena labor haces al investigar y ser todo un profesional en estos temas de los motores. Así es que pues darte las gracias, Alfonso, y bueno, pues dejar este espacio abierto para una segunda o hasta una tercera emisión acerca de motores. Temas creo que hay muchos, pero al menos dos
podemos que se identificaron ahorita acerca de las conversiones y otro acerca de los tipos de motores que hay, ¿no? Que son muchísimos. Así es. Sí, pues yo por mi parte les agradezco que me den la oportunidad de regresar a estos foros. Ya andaba un poquito desencanchado, algunos años de haberme jubilado, pero siempre es importante, y yo hago mención de que lo que uno tiene de conocimiento no sirve si uno no lo transmite. No sirve de nada si todas estas experiencias, todo esto, no se puede ocupar en el medio y que alguien le saque provecho, si quieres en beneficio propio para hacer negocio, porque finalmente todos en esta vida hacemos negocio, ¿no? El refaccionario que venda más, el vendedor que venda más y tenga su comisión, y el rectificador que rectifique más con los valores, con la información que el fabricante le da. ¿Sí? En este caso, pues puede ser el PRI, la ARRA, tenemos la Canacintra, sección 99, y algunas otras asociaciones, la PERA, que te dan información, sobre todo para el rectificador, que es información muy precisa y que necesitamos que la gente la tenga a la mano para poder hacer mejores trabajos en el medio. Pues con esa frase nos quedamos, mejores trabajos en el medio. Bueno, pues así llegamos al final de este primer capítulo, de este primer episodio de Suma Podcast. Quiero agradecer a nuestro invitado, Alfonso, al ingeniero Alfonso Altamirano, por compartir sus conocimientos, su experiencia con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestros canales en YouTube y en Spotify, donde estaremos llevando pues diferentes temas mes a mes para todos ustedes. Este mes de abril es el tema de motores. Por eso es que iniciamos con este primer capítulo en lo que es la historia del motor. Pero bueno, pues vamos a seguir hablando de otros temas como frenos, como suspensión, como partes eléctricas, etcétera. Los vamos a ir desarrollando mes a mes. Así que no se los pierdan, amigos. Gracias, Alfonso, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Me da mucho gusto que nos den la oportunidad de participar, transmitir algo de lo que aprendimos en estos años en el medio y recordarles que no hay nada más importante en la actualidad que capacitarnos. El costo de la capacitación no es un gasto, es una inversión. Y ahorita es primordial que todos nos capacitemos, técnicos mecánicos, refaccionarios y rectificadores. Gracias, ingeniero. Y también gracias a ustedes que nos siguen. Gracias por recomendarnos, gracias por compartir el link de este espacio informativo. Y pues también gracias a nuestro patrocinador, First Brand Group, y a su ejecutiva del área comercial, Diana Rico, por permitirnos compartir este conocimiento y llevárselos a todos ustedes. Gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Amantes de la velocidad, síganos, por favor. Estaremos en el próximo capítulo que será la siguiente semana. No se lo pierdan. Hasta la próxima.